Vieron que Luciano el otro día mencionaba que estudiar la última semana de Jesús con todos los evangelios es como armar un rompecabezas. Entonces, no pretendo armarlo de la simple lectura, pero sí hay un complemento en lo que dice Mateo, quizás no lo dice Marcos, lo que dice Juan no lo dicen los otros evangelios, y la lectura en ese sentido nos va a ayudar para tener una lectura completa, como si estuviésemos leyendo todos los detalles en un mismo relato. Todo para perseguir el siguiente objetivo: respondernos esta pregunta: ¿qué parte tenía y tiene la sepultura del Señor en el plan de redención? Y nos vamos a ir respondiendo esta pregunta a medida que estemos leyendo los textos bíblicos y los pasajes que hacen referencia a la sepultura. Así que vamos a leer Mateo, en primer lugar, Mateo 27, versículos 57 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, sería el día de reposo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, presten atención, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Y acá leemos cómo los máximos exponentes del legalismo, que cumplían a rajatabla la ley, el día de reposo ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Marcos capítulo 15. Versículo 42. Marcos 15, 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Lucas 23. Versículos 50 al 56. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. O sea, hasta ahora tenemos noble, bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Releo este versículo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron. Y hago una aclaración, no es que ya dijeron, trabajamos un montón preparando las especias y los ungüentos, vamos a descansar. Vamos a ver que el tiempo apremiaba y las agarró el día de reposo.
y no pudieron seguir con la tarea. Entonces no pudieron ir a ungir, ¿no? Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Juan 19, 38 al 42, última lectura. 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, después vamos a hacer una aclaración de esto, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. ¿Sí? Vieron que las mujeres prepararon y en este caso Nicodemo también, y vemos cómo José de Arimatea compró una sábana. Es muy probable que entre las mujeres y Nicodemo y José de Arimatea ni se conocían, más que las mujeres decir, son personas importantes porque forman parte del Sanedrín. Entonces, no es que había una falta de comunicación, tenían motivaciones correctas, pero no se conocían entre ellos. Entonces, cada uno por su lado honraba al Señor. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, tomaron en plural los dos, Nicodemo y José, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sí? Esos lienzos con el cual se envolvía, mezclado con las especias aromáticas, como que se adhería al cuerpo de manera tal que quede selladito, por decirlo de esta manera, y eso impedía que salga tanto olor cuando ya comenzaba el hedor. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, entonces dijimos, el objetivo es entender qué parte tenía y tiene la sepultura del Señor en el plan integral de redención. ¿Sí? Esa es la pregunta que nos vamos a ir respondiendo. Y vamos a hacer una pequeña, en realidad no es pequeña, vamos a hacer una introducción. Piensen en el momento de la crucifixión. Todos se habían ido, ¿sí? Todos se habían ido. Jesús había quedado, podemos decir, casi solo, porque ahora vamos a ver quiénes estaban. José de Arimatea entre algunos. Los soldados romanos fueron a quebrar por una orden que les dieron las rodillas de los que todavía estaban vivos. Con un martillo, con una masa, quebraban las rodillas para anticipar la muerte de las personas que estaban crucificadas. La intención era quebrar también los huesos del Señor, pero más allá del respaldo escritural, que ningún hueso fue quebrado, cuando iban a quebrar los huesos del Señor, las rodillas, se encontraron con que estaba muerto de manera tal que solo traspasaron el costado, que podemos dimensionar el tamaño del traspaso del costado, porque cuando luego se encuentra con los discípulos, les dice, poné tu mano en mi costado. Así que imagínate el tamaño que tenía ese costado traspasado. La cruz tenía una especie de escaloncito a la altura de los pies, ¿sí? Describo un poco para entender por qué le quiebran las rodillas. Con ese escaloncito hacían un poquito de palanca, si me permiten el término, para poder tomar aire y que el aire entre a los pulmones y de esa manera poder inflar el diafragma y respirar. Cuando querían anticipar la muerte, al quebrarle las rodillas, quedaban solamente a expensas de sus brazos debilitados y no tenían circuito de aire, con lo cual morían de asfixia y esa muerte era rápida. Así que vemos en la escena a Jesús solo, ensangrentado, seguramente muchos insectos alrededor. En la zona, imagínense que había huesos de otros condenados, por eso, entre otras cosas, los historiadores dicen que el lugar se llama el lugar de la calavera. Mucho olor, es la muerte. Jesús había terminado de ser crucificado y lo vemos como el máximo exponente del desprecio humano en términos materiales, pero podemos hacer una salvedad espiritual, que lo hemos dicho muchas veces y cada vez que tengamos oportunidad lo tenemos que decir. A Jesús le dolieron los clavos, a Jesús le dolió el desprecio, seguramente
la vergüenza, pero lo que más le dolió a Jesucristo en la cruz es cargar con tu pecado y mi pecado. Y quizás estás escuchando esto por primera vez, conocés de la Pascua, que una vez al año está la Semana Santa y hay una celebración y hay procesiones. Mirá, lo que tenés que tener en claro es que Jesucristo en la cruz murió de una manera muy sufriente, pero lo que más lo hizo sufrir fue cargar con tu pecado y cargar con mi pecado. Y ese es el mensaje también que predicamos. Que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pecados son perdonados y ese sacrificio para nosotros tuvo sentido. Y ese es el sentir de por qué recordamos a Jesús, por lo que hizo por nosotros. Así que cuando uno tiene dimensión de lo que realmente sufrió el Señor y cuál fue la causa, cambia la perspectiva de las cosas y los que somos creyentes tenemos una actitud de adoración quizás diferente a lo que a veces hacemos quizás sin pensar o mecánicamente. Entonces, Jesús muere cerca de la hora novena. Los testigos de la muerte de Jesús que conocemos en base a estos pasajes son, y los pasajes anteriores de esta última semana, el centurión romano, Juan, las mujeres que se mencionan, entre ellos la madre de Jesús, recordarán la escena que le dice a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Nicodemo, no sabemos si presenció el martirio, pero vamos a ver cómo colaboró con José. Y José de Arimatea, de quien vamos a hacer una reflexión especial, que es quien recogió el cuerpo del Señor y le dio sepultura. Ahora sí, es un dato para tener en cuenta. Fíjense en las hojitas, porque dice que Jesús muere cerca de la hora novena, ¿sí? Entonces, para entender un poco la medición del tiempo en términos bíblicos y la medición del tiempo de acuerdo al pueblo judío, que es lo que encontramos en la Biblia, vemos que la primera hora es cuando sale el sol, de 6 de la mañana en adelante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en los evangelios que se menciona cuando era como la hora sexta, cuando era como la hora novena, como la hora tercera. Bueno, ese es la medición del tiempo de acuerdo al pueblo judío, ¿sí? Y este que tienen abajo también en las hojitas muestra un poco, aunque sin las horas, cómo era la secuencia del día. Eso es como un planiferio. Después, si vos lo recortás, lo haces un circulito y te queda toda la secuencia del día. Entonces, salía el sol 6 de la mañana, a las 9 de la mañana era la tercera hora, a las 12 del mediodía era la sexta hora, a las 3 de la tarde era la novena hora, ¿sí? Y a las 6 de la tarde, cuando era lo que era la segunda tarde, comenzaba ya la primer vigilia, que era hasta las 9 de la noche, después de 9 a 12 de la noche, segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia, de 3 a 6, la cuarta y última vigilia, y así se componía el día en el pueblo judío, así era como lo delimitaban. Digo esto porque cuando estudiamos los obreros de la viña, que dice que la hora undécima, bueno, es las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, o cuando Jesús aparece en el mar, que era como la cuarta vigilia o la tercera vigilia, bueno, es esta medición del tiempo. Y cuando lo vi dije, lo llevo en hojitas, ¿por qué? Porque capaz que lo podemos tener dentro de la Biblia y a veces nos encontramos con que, ¿y qué hora era? Bueno, entonces esa hojita nos sirve como una especie de ruta. Pero no vamos a destinar más tiempo que reflexionar en esto. Que Jesús muere cerca de la hora novena. A ver si me ayudan ustedes. La hora novena, entonces, ¿qué hora sería? Excelente, 3 de la tarde. Entonces, en 3 horas tenían que resolver la sepultura del Señor. Y ahí ponemos, el proceso de sepultura del Señor se llevó a cabo con mucha urgencia y en la intimidad de unos pocos discípulos. En la intimidad de unos pocos discípulos que son los que mencionamos. Tristemente no guardaba relación con la dignidad de quien era Él. En fin, alguien tenía que hacer descender al Señor de la cruz. ¿Sí? A las 18 horas comenzaba el día de reposo y como dice Juan, encima del día de reposo, en esta ocasión era Pascuas, era de gran solemnidad, como dice el Evangelio de Juan. Así que noten incluso que la Pascua estaba siendo sacrificada y
no podían verlo, el pueblo no pudo verlo. Entonces, ¿quién se iba a encargar? Ahora nosotros lo sabemos porque lo leímos, pero ¿quién se iba a encargar de darle sepultura al Señor? Punto A, los discípulos habían huido, ¿sí? Si me permiten la expresión, se habían mandado a mudar, podemos decir. Habían huido. Otra posibilidad es, hagan de cuenta que todavía no leímos quién lo sepultó. Y vos decís, bueno, ¿quién lo va a hacer? Juan, el discípulo. Pero los comentaristas, aunque es su posición, no está en la Biblia, pero piensen que María, la madre, queda a cargo de Juan. Imagínense el dolor de una madre cuando ve perder a un hijo, con lo cual Juan no estaba al cuidado de María y estaba haciendo la tarea correcta porque era lo que el Señor Jesús le había encomendado. Entonces, discípulos no, Juan y la madre tampoco. Vemos que aparecen estas mujeres que se apuran para ungir al Señor y en el medio del tiempo pasaron las horas y las enganchó el día de reposo, no pudieron hacerlo. Entonces aparece José de Arimatea. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es o quién era José de Arimatea? Miembro del Sanedrín, por lo que leímos, noble, bueno y justo. Justo no es que fue justificado, podemos entender que fue justificado, pero la Biblia cuando dice que es justo no se menciona, sino que era ecuánime por la labor política que hacía. Dice Juan que era un discípulo secreto, pero a mí me da un montón de dudas también. Uno, por supuesto que no vamos a contradecir la Biblia, pero sinceramente no logré entender a qué se le atribuye lo del discípulo secreto. Se puede atribuir a muchas cuestiones. Lo que está claro es que en un momento, y lo vamos a ver, hizo pública su fe, pero vieron que cuando leímos en uno de los evangelios dice que él no consintió con la muerte del Señor. Y en el Sanedrín, que eran 70 personas más uno, había que votar a mano alzada. Y la abstención se consideraba como abstención negativa. Y cuando había una abstención, había que fundamentar por qué. Entonces, me cuesta entender, lo digo de verdad, no lo logré estudiar completamente porque era el discípulo secreto. Aunque también Dios se vale en la actualidad de muchos discípulos que son discípulos secretos y que también públicamente se conocen que son cristianos. Dice que era rico y la mayoría del tiempo en su ministerio Jesús estuvo con personas pobres. Es probable también que, dado que Jesús no compartía tanto tiempo con los ricos, sí lo compartía, pero quizás se pueda atribuir eso. En definitiva son suposiciones. Entonces, lo más sano es limitarnos a lo que dice la Biblia, que lo que quedó escrito para nosotros quedó escrito. Y era un discípulo secreto, era noble, era bueno, era justo, era rico, con lo cual el Evangelio también no solo es para pobres, sino que también es para ricos, y como una reflexión más para nosotros, así como muchas veces tenemos estrategias para llegar con el Evangelio en las escuelas bíblicas, en las actividades, a quizás los círculos de mayor vulnerabilidad, también hay que desarrollar estrategias y herramientas para llegarle a las personas ricas que quizás mentalmente tienen una concepción de la no necesidad del Señor. Cerramos ese paréntesis. Decimos, no había consentido con lo que hizo, con lo que se había hecho con el Señor. Podría suponerse que tenía contactos políticos. Muy difícilmente en 3 horas te den el cuerpo de alguien. Esto José de Arimatea lo pudo lograr porque tenía contactos, claramente. Pero lo que más resaltamos de José de Arimatea, esperaba el reino de Dios. Esperaba el reino de Dios. Y esta frase la vamos a traer después nuevamente. Ahora lo que nos podemos preguntar, y acá vemos que quizás otra interpretación es que Juan establecía que era un discípulo secreto, esto lo dicen algunos comentaristas, por cómo después se expuso al querer ungir al Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a asociarse a alguien que estaba acusado de sedición? ¿Quién se iba a exponer de esta manera, quedando señalado por autoridades, tanto judías como romanas? Que esas autoridades muchos no se llevaban, pero con tal de que Jesús muera eran amigos inseparables. Entonces,
¿quién podría darle sepultura en tan poco tiempo y con las condiciones necesarias? O sea, un sepulcro nuevo, porque un malhechor no podía estar en un sepulcro con los santos de Israel y encima fuera de la ciudad. Entonces, José de Arimatea reunía todas las condiciones para llevar a cabo esa labor. Este discípulo secreto que termina confesando públicamente con sus hechos, no con sus palabras, lo que creía. Así que imaginen la escena. José de Arimatea lo tenía que bajar, ahí no lo hacía la guardia, lo tenía que hacer la persona interesada. Entonces José de Arimatea, y vemos por el Evangelio de Juan cómo Nicodemo lo ayuda, bajan el cuerpo, ¿sí? Y acá me anoté, no quiero sonar romántico, pero tuvo en sus manos al dueño del universo por un segundo. Y en su aspecto humano, seguro estaba todo llagado, ensangrentado, quizás con alguna mordedura de los animales que ya estaban preparados para depredar a otros malhechores que nadie les daba sepultura. Y decimos que solo no podía hacer esta tarea, evidentemente, para descolgarlo, Nicodemo lo ayudó, como dice el Evangelio de Juan. Así que el primer punto, todo esto era introducción, pero no se asusten, lo demás es más cortito. Primer punto que yo veo de José de Arimatea, veo un despertar en la fe, ¿sí? No sabemos en definitiva por qué José de Arimatea era un discípulo secreto, pero Dios trabajó en él para que su fe se haga pública. Y ahí vemos que en Marcos dice que pidió osadamente el cuerpo. Cuando todos huyeron, él vino hacia Pilato a pedir el cuerpo, rompe el silencio, toma el cuerpo del Señor. Y ahí anotamos esto para reflexionar. Nunca es tarde para venir al Señor. Nunca es tarde para venir al Señor. ¿Sí? Y si estás en este lugar por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, o venís hace un tiempo y quizás no tenés las cosas tan en claras, el mensaje de la Biblia, lo dijimos recién, es este. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Y esta es la invitación. Vení al Señor, así como estés. No importa la condición. Vení al Señor, entregale tu vida, entregale tus pecados, arrepentite de tus pecados, porque dice la Biblia que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. ¿Y sabés lo que es la Pascua? Es la ira de Dios viniendo hacia cada uno de nosotros, que somos merecedores de esa ira. Pero cuando viene la ira de Dios, ve la sangre de Cristo y ¿saben qué? Pasa de largo. Eso es Pascua, eso es la Pascua. Y por eso podemos recordar tan agradecidamente. Y eso puede suceder en tu vida si le entregás tu vida al Señor. Así que esa es la invitación. Vení a Cristo como estés porque Él murió por vos. Y si en algún momento viniste y me siento un poco alejado y no estoy como quisiera estar, la invitación es volver al Señor. Nunca es tarde para venir, nunca es tarde para volver al Señor. Seguimos hablando de José. Tiene en definitiva también un anticipo de tipo más jurídico. Él conocía del tema porque también busca sepultar al Señor de acuerdo a la ley judía, ¿sí? Distinto a la ley romana, que la ley romana lo que hacía era que los malhechores o quedaban colgados o se descolgaban por la fuerza de la gravedad y quedaban tendidos hasta que se lo comían los animales. Entonces, vemos a José de Arimatea todo lo que organizó en tiempo récord para darle sepultura al Señor. Y mientras estudiaba esto me acordaba de esa mujer que ungió al Señor y la increpaban a la mujer y el Señor dice, ¿por qué la molestan? Ella en definitiva se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y tanto en José como en esa mujer, qué reverencia, qué respeto, qué reconocimiento, qué sensación de no me importa nada, yo quiero honrar al Señor. Es que lo que le pasó a José, y nos pasó a muchos de nosotros, es que nos topamos cara a cara con la cruz del Calvario. Y cuando nosotros miramos la cruz del Calvario, sin lugar a dudas, pasan cosas y actúa el poder de Dios. Entonces José esperaba el reino de Dios y evidentemente comprobó
que el reino de Dios se había acercado. ¿Sí? Entonces vemos este despertar en la fe. En segundo lugar, una demostración de la resurrección. Y la sepultura es esto, es una demostración de la resurrección. Fíjense que, y lo dividimos en dos o en tres. Primero, una demostración más de tipo visible o material, ¿sí? José de Arimatea tiene esto en cuenta al pedir el cuerpo del Señor, porque quería enterrarlo de acuerdo a la ley judía y de acuerdo a la ley judía, o al pueblo, en base a Deuteronomio 21, 22 y 23, era ilegal dejar un malhechor colgado durante la noche. Entonces la sepultura viene a ser una demostración previa, pero fehaciente, de que el Señor Jesús resucitó. Leonor me va a entender, en términos de derecho, la sepultura constituyó prueba. ¿De qué? De que Jesús, cuando resucitó, claramente no podía ser un invento. ¿Por qué? Porque había sido sepultado y los líderes judíos incluso habían llevado a sellar la piedra, ¿sí? La piedra con la cual se había tapado. Porque, claro, piensen en esto, cuando moría un reo, solían no sepultarlo, o sea, era un delincuente y por lo general era despreciado. Entonces, la muerte, primero que era una muerte lenta, déjenlo, lo va a agarrar el día de reposo, no va a venir nadie en su rescate a ver si resucita, ¿no? La muerte era lenta. Por otro lado, lo que sucedía también es que, bueno, muere, lo sacan o se descuelga, si no le dan sepultura, queda ahí, a ver si resucita. Lo más probable es que se lo coma algún animal. Eso estaba también en la mente política del momento, por eso también Pilato no podía creer. Fíjense la provisión de Dios en esto también, en la muerte rápida. No podía creer que ya Jesús haya muerto. Y le dice al centurión, ¿está chequeado esto? No hay, fíjate. Y el centurión le dijo, sí, ya está, murió. Bueno, denle el cuerpo. Y tanto Dios como José, podemos decir que les rompe la ecuación, porque a todo esto pensaban, ¿quién va a reclamar el cuerpo de un malhechor? Cuando todo el pueblo decía, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Sin embargo, vemos esta demostración visible. Está dentro de un sepulcro. Y después cuando resucita, no hay excusas. Todo el mundo vio cómo estuvo introducido dentro de un sepulcro. Ni que hablar de la demostración escritural. Isaías 53:9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. 1 Corintios 15:3. Pablo está diciendo, en primer lugar les enseñé lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y también una demostración más de tipo simbólico. ¿Se acuerdan cuando Jesús le quita los demonios al endemoniado, valga la redundancia, de Gadareno? ¿Sí? Que ¿dónde vivía este endemoniado? Vivía entre los sepulcros. Y Jesús espiritualmente lo resucita, le da una vida nueva. Demostraciones de todo tipo tenemos de que la sepultura es una prueba de la resurrección del Señor. En verdad, dice San Juan 12:24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Último punto, un despegue hacia la exaltación. ¿Sí? En la sepultura de Jesús vemos el fin de la humillación y el comienzo de la exaltación del Señor. Y cuando todos pensaban que había terminado todo, en realidad todo estaba comenzando, o mejor dicho, todo continuaba. Dice San Juan 12:32,
Palabras del Señor: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y eso sucedió con José, eso sucedió con Nicodemo. Ambos ya no le temen a nada. Y es lo que genera la cruz. Es lo que genera la cruz. Para algunos, locura. Imagínate la situación. Esto es ficción, pero podemos llevar la mente hasta ahí. ¿Qué está haciendo José? ¿Estás renunciando a todos tus privilegios? ¿Está loco? Y sí, quizás está loco, porque para el que no cree el Evangelio es locura, pero para los que creen, y decimos amén a esto, es poder de Dios. Para los que creen es poder de Dios. La experiencia de José, la experiencia de Nicodemo, que honraron al Señor. Y fue en ese momento, pensando en José de Arimatea, de quien más estamos reflexionando, que pidió el cuerpo y no resistió. No resistió. Él avanzó con lo que él, con su convicción, con lo que él creía. Pidió el cuerpo del Señor y no le importó medir consecuencias de lo que podía pasar. No tenemos registro de qué sucedió después con José de Arimatea. Y no podemos criticar a José ni reprocharle, ¿no? Porque quizás hasta es un error mío especular con esto de que era un discípulo secreto. No es ni bueno ni malo. La Biblia deja registrado que era un discípulo secreto. Y más allá de que vemos a un José de Arimatea activo cuando Jesús murió, en definitiva, fue la provisión de Dios lo que puso a la persona en el lugar, momento y en el lugar también indicado. Pero sí nos enseña que hoy el Señor está vivo. Y esa es nuestra esperanza. Y nosotros, hermanos, iglesia, tenemos la oportunidad de honrar a alguien que vive. Y podemos inferir y podemos estar seguros de que José esperaba y tenía la esperanza puesta en el Señor. Y creía, y seguramente le fue revelado por Dios que el Señor iba a resucitar. Y si no, es uno de los mayores ejemplos de fe que podemos tener en la Biblia, que sin saber lo que iba a pasar, se la jugó por el Señor. Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de honrar a alguien que vive, ¿sí? y que está en vida. Y es cuando alguien está en vida, cuando tenemos que honrar, ¿no? Y tenemos esa posibilidad. Los domingos, porque nos juntamos acá, pero de lunes a viernes, minuto a minuto, de honrar al Señor y de darle las gracias por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, como una reflexión también, honremos siempre, honremos al que vive. Terminamos. Conclusión. Leemos 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y como dice una canción, glorioso el día en que el Señor resucitó. Gloria a Dios porque la tumba está vacía. Gloria a Dios porque la tumba está vacía. Y lo más maravilloso de resaltar de un sepulcro es que cuando nosotros hablamos de tumbas o de sepulcros o de nichos o llamarlo como quieras, siempre pensamos y naturalmente nuestra mente se nos va a restos de personas adentro. Bueno, gloria a Dios porque este sepulcro está vacío.